Muy bien, a ver, porque ya te la sabes. ¿Cuál es la virtud más importante dentro del reino de Dios? ¿No? El reino de Dios aquí y también allá, ¿verdad? El amor, ¿verdad? El amor. La misma palabra lo dice. El amor es la virtud más grande. Permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y hemos visto en nuestros estudios bíblicos que el amor alimenta todas las demás virtudes que puedan haber. Entonces es una virtud importante. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Dios es amor. Y por lo tanto es una virtud importante dentro de su reino. Cuando hablamos de su reino, ¿de qué hablamos? Pues de un lugar donde Él gobierna. Él gobierna nuestra vida, gobierna nuestro corazón. Desde que nosotros creímos al Evangelio, le dimos nuestra vida. Y en ese momento nosotros entramos a su reino. Claro que si yo nada más digo, creo en Dios. Si alguno dice, como voy a entrar al estilo de Juan, si alguno dice, yo creo en Dios, yo soy un creyente, pero el tal, no obedece al Señor, ¿verdad? Entonces el tal es mentiroso. Porque si alguno dice, yo vivo en su reino, yo vivo en el reino de Dios y no lo obedece, es mentiroso. Los que viven en el reino de Dios, los que vivimos en el reino de Dios, son los que hemos dispuesto nuestro corazón para obedecer al Señor. A veces desobedecemos, sí. Dios nos disciplina, nos levantamos, seguimos adelante, pero es una constante, es un deseo constante en nosotros vivir en su reino. En el reino de Dios, una virtud que predomina dentro de la conducta del creyente que vive en el reino de Dios debe ser el amor. Debe ser el amor. Por eso hoy vamos a platicar un poquito acerca de el amor. Abran su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces el amor. Vamos a desglosar primero la primera frase con la que comienza el versículo 8. Esa primera oración, mejor dicho. ¿Qué dice? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque esa es la instrucción. Es la instrucción de Pedro y todo lo demás es un complemento. Entonces tenemos que entender primero esa instrucción. Entonces, dice el apóstol Pedro, ante todo. ¿Qué significa ante todo? Primero que todo, por sobre todas las cosas, así es. Eso quiere decir, es una cosa primordial, muy importante. Esto es algo muy importante. ¿Entre quién? ¿Qué dice ahí? Entre vosotros. ¿A quién le está hablando Pedro? A la iglesia. Está diciendo, entre ustedes es primordial. Esto es una cuestión importantísima entre ustedes, ¿ok? Entonces, ante todo, tened entre vosotros, que haya entre ustedes ferviente amor. Ferviente amor. ¿Qué entienden por ferviente? ¿Intenso? ¿Con vigor o qué?
Ah, que está vivo. ¿Que sale barrido? Ah, sale para arriba. Ferviente. Eso es efervescente, ¿no? Así. Que se nota y que se ve. ¿Ok? Ya está interpretando ahí el asunto, ¿ah? Bueno, la palabra ferviente aquí es interesante, porque cuando uno entiende esa palabra en español, sí le da un sentido, que significa pues como un amor intenso, ¿no? No, la palabra ferviente es la palabra exteges. Fíjense lo que significa esta palabra griega. Significa un amor estirado, extendido. Literalmente significa estirado, extendido. Ahora, ¿cómo se entiende? ¿Ya? Esta palabra se utiliza para hablar, por ejemplo, del esfuerzo de un atleta, de un corredor, cuando está en una carrera. Y este corredor, para llegar a la meta, primero, ¿qué hace? Esfuerza todas sus extremidades, todos sus coyunturas, todos sus músculos, para llegar lo más pronto posible a la meta. Entonces se esfuerza. Entonces la interpretación es esa, ¿no? Perseguir con esfuerzo algo. Cuando aquí dice que practiquemos el amor fervientemente, ¿qué significa? Pues diríamos con todas tus fuerzas. Tienes que aprender a expresar amor unos para con otros aquí, un amor esforzado. A veces no se da eso en la iglesia, ¿no? A veces el amor que prodigamos a los demás pues no requiere mucho esfuerzo, o buscamos que sea del menor esfuerzo posible, ¿no? En la menor inversión posible, porque no es para mí. Claro que si fuera para mí, entonces hago la mayor inversión posible, pero si es para los demás, unos a otros, normalmente, tristemente, damos lo menos, lo que nos cuesta menos. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, ante todo, dice el apóstol Pedro, que entre ustedes tengan un amor esforzado, ferviente amor, un amor que amerita esfuerzo para llegar a la meta, un amor que amerita que pongas a trabajar todos tus músculos, todas tus extremidades, todas tus fortalezas para el bien de los demás. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa amor? Esta es la palabra ágape. Dar sin esperar recibir. Ajá. ¿Qué más? Otra definición de la palabra ágape. Que no hay duda de qué. Bueno, más o menos, sí. Lo aprendemos de Dios, sí, pero ¿qué es? ¿Cómo se...? Incondicional, fiel, sí. Una característica del amor ágape, que ya les he dado varias veces. Sí, porque es un amor que se expresa. O sea, el amor ágape significa expresión de amor. Por eso lo que decía Jonah, ¿no? Pero le faltó completar la idea. El amor ágape siempre se expresa a través de acciones, de manera tal que la persona que recibe esas acciones, a esa persona no le cabe la menor duda de que eso es amor. Por eso lo dijo el Jonah. Pero entonces es un amor expresado, no es un amor teórico, no es un amor que dice te amo, cuánto te amo intensamente, no, lo demuestra. El amor ágape siempre es un amor expresado, siempre es un amor demostrado, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos deseó suerte a todos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos deseó la mejor de las suertes. ¿Qué hizo Dios? Porque amó al mundo, dio a su Hijo. Amor expresado, de tal manera que no nos queda duda de que lo que Dios hizo por nosotros es amor. Ese es el sentido de la palabra amor. Entre nosotros debe haber de ese tipo de amor que da, que se expresa con actos, pero debe ser un amor como
esforzado. Es lo que significa aquí ferviente, esforzado, que te cueste, que des lo mejor, que des lo más, aunque te duela, aunque de repente haga que des más de la cuenta. Por ejemplo, las personas que estuvieron, que ahorita dijo Adi, los muchachos que mencionó que estuvieron colaborando aquí, que fueron llamados a colaborar, ¿qué estuvieron haciendo por amor a los matrimonios? Por amor a todos ellos. ¿Qué hicieron? ¿Sí? Estuvieron sirviendo mesas. ¿Lo hicieron bien? ¿Notaron una cara descompuesta? Lo hicieron bien. Y después que ustedes se fueron, ¿saben qué se quedaron haciendo? Limpiando, recogiendo y acomodando. ¿Y los maestros qué se quedaron haciendo? Después de aguantar a los chiquillos, ¿qué hicieron? Limpiar el salón, acomodar el salón que utilizaron. Eso es un servicio esforzado por amor. Esa es la clase de amor que se da. El amor sin esfuerzo, pues diríamos, no es amor, ¿no? Qué fácil sería, no, yo nomás hasta aquí me voy. No, te quedas y completas el servicio. Es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué dice? Ante todo, o sea, de una manera importante, primordial, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Ya lo entendimos? Es muy importante que dentro de nuestra relación como iglesia demostremos un amor esforzado. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque es importante que entre nosotros haya este tipo de amor esforzado. Aquí el apóstol Pedro nos da por lo menos 3 razones. Primera razón está justamente en la parte B del versículo 8. ¿Qué dice? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es una repetición a lo que nos dice el proverbista en Proverbios 10:12, donde se dice algo similar. El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, esta clase de amor, ¿de qué está hablando Pedro? De esta clase de amor esforzado que se debe dar entre nosotros. Cuando nosotros manifestamos un amor esforzado, ¿qué sucede? Se cubren multitud de pecados. ¿A qué se está refiriendo ahí? Que nosotros podemos confesar a la gente y decirle, a ver, cuéntame tus pecados. Ok, entonces tus pecados te son perdonados. No se trata de perdonar los pecados de esa manera, ¿no? De poner indulgencias hacia los demás. ¿A qué se refiere aquí? El amor cubrirá multitud de pecados. Exactamente, ahí está. Esta palabra cubrirá significa justamente eso, cubrir de tal manera que no se pueda ver nada del objeto cubierto. Eso significa la palabra cubrir. Cubrir de tal manera que no se vea nada de ese objeto que estás cubriendo. El amor esforzado, ¿qué hace? Cubre de tal manera que no se vea el pecado. ¿Y cuántos pecados? Multitud de pecados. ¿Pecados de qué tipo de pecados? Los pecados contra mí. Los pecados que otras personas pudieran cometer contra mí. ¿Qué hago yo? Los cubro, que no se vean. ¿No viste cómo te vio feo esa persona? ¿No viste cómo te mandó una indirecta? No. Cubro multitud de pecados. ¿No te sientes ofendido? No. ¿Por qué? No, seguramente no se fijó, no pasa nada. Cubres multitud de pecados. ¿Por qué? Como dijo Elvira, lo dijo el apóstol Pablo en Corintios 13, en el Salmo del Amor. El amor es sufrido, es benigno. 2 cosas que van de la mano. El amor es sufrido, es benigno, punto y coma. Eso implica que esas 2 cosas van de la mano. Aquella persona que sabe manifestar amor esforzado, o sea, ferviente amor, ¿qué hace? Sabe cubrir pecados. Recibe la ofensa, el amor es sufrido, ¿qué significa? La sabe sufrir,
sabe sufrir el dolor, sabe sufrir la ofensa y quedársela, no pasa nada. Y luego dice, es benigno, o sea, devuelve esa ofensa, ¿cómo? Con algo positivo, con una bendición, es benigno. Estamos hablando del que sabe amar con esfuerzo. Por eso dice el apóstol Pedro, es importantísimo ante todo que ustedes aprendan a manifestar ese amor entre ustedes para que se cubran multitud de pecados. Ahora, ¿habrá pecados entre nosotros? Unos para con otros. Claro, somos humanos. Y yo puedo pecar contra ustedes en algún momento, ustedes contra mí. Pero ¿qué hacemos? Si sabemos amar con esfuerzo, lo que hacemos es cubrirlos. No están, no se ven, no hay ofensa, no se asume la ofensa, y entonces la relación entre nosotros puede estar bien. El amor esforzado cubre multitud de pecados. El amor todo lo sufre, todo lo cree, cree lo mejor de las personas, todo lo espera, espera lo mejor de las personas, todo lo soporta, aguanta al máximo. Estamos hablando de un amor esforzado. Justo el mismo amor del que habla Pablo en Corintios 13 es el mismo tipo de amor del que habla Pedro en el capítulo 4. El mismo. Y tenemos que aprender ese tipo de amor ferviente entre nosotros. Ok, la primera razón entonces de que entre nosotros tengamos ferviente amor, ¿cuál es? Porque el amor cubre multitud de pecados y eso es algo necesario en nuestra relación como hermanos, como iglesia. Segunda razón, el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver ahora el hospedaje con el amor esforzado? ¿Qué tiene que ver el hospedaje, hospedados unos a otros? Y veamos cómo otra vez se menciona ahí entre vosotros y ahorita unos a otros, hospedados unos a otros, es en el mismo contexto de nuestra relación como iglesia. Hospedaos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es una instrucción que se repite una y otra vez en la Escritura. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hebreos 13, 1 y 2. Vamos para allá, dice Hebreos 13, no os olvidéis de la hospitalidad, dice el escritor de Hebreos. ¿Ya lo tienen? Está ahí a 3 páginas atrás, Hebreos 13, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y luego dice el versículo 3, acordaos de los presos. Hablando de ese tema de la hospitalidad, dice, acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, acordarse de los presos y de los maltratados en un espíritu de ser hospedadores, porque aquí dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Aquí Pedro dice, hospedaos los unos a los otros. Es un sentir, ¿no? Ahora, todo esto se resuelve un poquito más en nuestra mente cuando entendemos la palabra que utiliza aquí Pedro para hospedaos. La palabra hospedaos, fíjense bien, para los que saben un poquito de griego, los que estudiaron ahí en la preparatoria, en la universidad, les dan un poquito de raíces griegas y todo eso, latinas. Fíjense, es la palabra filoxenos. ¿Qué significa? Filo, amor. Xenos, extranjero o extraño. ¿Qué significa la palabra entonces hospedar o ser hospedador? Que ama a los extraños, un amante de los extraños. De eso está hablando aquí. Cuando dice entonces Pedro, hospedaos los unos a los otros, ¿qué está diciendo? Amen a los extraños que están entre ustedes. Y ustedes dirán,
Extraños, pues si nos conocemos. ¿De verdad nos conocemos? ¿De verdad? Porque nada más nos vemos los domingos. Y los domingos que nos vemos, pues un ratito y nada más así de lejos, platicamos cualquier cosa. Pero yo digo, ¿realmente nos conocemos? Pero cuando alguien vive contigo, ahí es cuando lo conoces. Hospeda a alguien en tu casa 2, 3 días, 5 días. Y entonces ahí va a haber un choque de culturas. Y no importa que vivas en la misma ciudad, inclusive no importa si son hermanos o familiares cercanos, tienen costumbres distintas. Son extraños para ti. Son personas que en un momento dado vas a chocar con su subcultura, ¿no? Con su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, tú tiendas las camas todas las mañanas y el otro no. Por ejemplo, tú no lavas los trastes y el otro sí. Por ejemplo, tú si te lavas los dientes el otro no. No sé. Cada quien tiene sus propios ritmos, su propia cultura. Uno se levanta a las 7 de la mañana, 6 de la mañana y el otro se levanta a las 10 y ay, que no me haga ruido, ¿no? Basta con que alguien viva contigo 2, 3 días para que te des cuenta de ese choque cultural. Realmente son extraños. Cuando nosotros estamos aquí dentro de la iglesia, aunque somos una gran familia, realmente somos extraños en muchos sentidos. Así es que más allá de referirse a que hospedes a alguien en tu casa, que también funciona como eso, ¿no? Hospedas a alguien. En aquella época era muy necesario porque había muchos predicadores itinerantes y había que recibirlos en casa. Entonces, oigan, llegó el predicador tal, ¿quién tiene chance de recibir en su casa? Yo. Así era en la iglesia de aquella época. Todo el mundo quería hospedar al siervo de Dios. O ¿quién quiere abrir un culto en su casa? Porque habían muchas casas que se abrían para culto. Y había que ser hospedadores. Pero más allá del sentido de esa palabra, también pensemos en el trato que debemos tener unos para con otros, simplemente porque somos extraños. Hay muchas cosas en las que somos extraños y tenemos que aprender a mostrar un amor esforzado entre nosotros. ¿Para qué? Para que no hayan murmuraciones. Ahí lo dice. Amor entre extraños, entre ustedes, debe de haber, para que no haya murmuraciones. Dice sin murmuraciones. Esto no solamente se logra cuando aprendes a amar con esfuerzo y no ves tanto tu beneficio como el beneficio de los demás. El amor a los extraños es algo que se tiene que dar también entre nosotros. Esto ya es algo que se manejaba en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Éxodo 22, 21, a Moisés escribiendo en este sentido. Y dice Éxodo 22, 21, y al extranjero, al extraño, ¿verdad? Al extranjero no engañarás ni angustiarás. ¿Por qué? Porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. La ley de Moisés enseñaba al pueblo de Israel a que tratara bien a los extranjeros y a los extraños. Le pedía que dejaran parte de la cosecha, que no cosecharan todo, sino que dejaran partes ahí. ¿Para qué? Para los levitas, para los pobres, para los huérfanos y para los extranjeros. Los extranjeros. Entonces tenía el pueblo de Israel que tener ese amor por los extraños. Vean Deuteronomio 14, 29. Y vendrá el levita cuando, pues en el día que iban a traer ellos sus cosechas, sus diezmos de sus cosechas, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Esto es algo que tenían que hacer cotidianamente, invitar a los pobres y a los extranjeros que hubieran entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron extranjeros en Egipto. Dios les dijo, ustedes saben lo que es eso.
Así es que ustedes deben tener ese mismo sentir. Dice, para que el Señor Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, el amor hacia los extraños, ese tipo de amor hacia los extraños que te lleva a ayudar al necesitado, al que no conoces, o a hospedar a alguien, es el mismo que se debe dar en el trato entre nosotros, porque en cierto sentido somos extraños los unos de los otros. Ya tenemos costumbres distintas. Por ejemplo, el día que yo me casé con mi esposa, nosotros hicimos nuestra propia familia con nuestras propias costumbres. Yo tomé hábitos que ya diferentes a los que tuvieron mis padres. Yo lo puedo ver ahora con mis hijos. Ellos tienen ahora su familia con costumbres distintas a las nuestras. Sí, porque son otra familia que crean sus propias interacciones, sus propias costumbres, sus propios hábitos. En cierto sentido, son extraños a nosotros en ciertas cosas. Pero ¿qué debemos hacer? Mostrar un amor esforzado entre nosotros, con los extraños, para que no haya murmuraciones, sin murmuraciones, sin estar, ya viste, y es que, no, sin murmuraciones. Y para que podamos mostrar, tener una buena relación hacia los extraños, se requiere un amor esforzado. No es fácil, ¿o sí? ¿Es fácil? El convivio con personas que no tienen las mismas situaciones que tú, se requiere ese amor esforzado. Tercera razón por la que se necesita un amor esforzado entre nosotros. Versículo 10. Esa es la razón justamente de la repartición de dones. De la repartición de dones, y vamos a entender qué tipo de dones. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Vamos a detenernos ahí. Cada uno. Vámonos por partes, ¿no? Cada uno, ¿qué significa? En este caso, significa todos y cada uno. Cada uno de los miembros de la iglesia, todos y cada uno. Nadie puede decir, no, yo no tengo ningún don de parte de Dios. Los demás sí, yo no. Nadie puede decir eso, porque aquí dice cada uno, todos y cada uno. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Según el don. Antes, ¿qué es lo que puedes ministrar a los demás? Solamente lo que tú tienes. No puedes compartir con otros, no puedes ofrecer a otros algo distinto a lo que tú tienes. Lo que nosotros podemos ofrecer es que según el don que tienes. Cada uno según el don. ¿Ya sabes cuál es tu don? ¿A qué don nos estamos refiriendo aquí? La palabra don, ¿qué significa? Un regalo de Dios. Y Dios a todos nos dio un regalo, un don, una gracia. O sea, sabemos hacer algo muy bien. Somos buenos para diferentes cosas, ¿no? Y tenemos ese tipo de fortalezas, son los regalos de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos, un don. Entonces, solamente podemos dar aquello que tenemos. Cada uno según el don. Si tú tratas de ofrecer algo diferente a tu construcción, a tu diseño, pues te va a costar mucho trabajo y no lo vas a hacer bien. Aquí es donde la importancia del curso 5 de nuestro discipulado, para que nosotros descubramos nuestro diseño y sepamos cuál es el don que Dios nos dio para poder ofrecerlo a otros. Entonces, cada uno según el don que ha recibido. Ese don, esa charis de Dios, esa gracia de Dios, es un don que tú recibiste. Dice que ha recibido, ya lo recibiste. No se refiere a algo que vas a recibir si oras mucho, si te consagras. No, se refiere a algo que ya tienes, con él naciste. Eres bueno para algo y es de nacimiento. Y además lo recibiste gratuitamente.
no es algo como que tuyo, sino algo de lo que vas a dar cuentas, porque lo recibiste. ¿Qué sigue diciendo? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué significa ministrar? Dar tiene que ver con la palabra servir. Ministrar significa servir a los demás. Entonces cada uno según el don que ha recibido sirva a los demás. ¿A quiénes demás? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué está hablando Pedro? A los hermanos. El servicio mutuo que tiene que haber dentro de la iglesia para edificación. ¿Aquí vamos bien? ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque somos administradores. El don que recibimos lo tenemos que ministrar a los demás, porque si no, no seríamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los buenos administradores son los que dan de lo que han recibido. Buenos administradores es la palabra oikonomos, que significa mayordomo. Somos mayordomos, y un mayordomo es un esclavo que administra algo que no es suyo. Tenemos que entender que si lo recibimos es ¿para qué? Para darlo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, mayordomos. ¿De qué? De la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es multiforme? Que tiene muchas formas. La gracia de Dios tiene muchísimas formas. Por eso todos somos tan distintos. Por eso todos tenemos algo especial que podemos ofrecer. Porque la gracia de Dios es multiforme, tiene multitud de formas. Dios no se limita en algo pequeño. A todos nos dio cosas distintas y de esas las tenemos que ofrecer para el servicio a los demás. Entonces, esa es la razón de la repartición de los dones, que nos sirvamos unos a otros en amor, con un amor esforzado. Para eso tienes esos dones, para que los ofrezcas para el servicio a los demás. ¿O qué creías? ¿Que la razón de que Dios te dio dones era para que te vieras más bonito? ¿Era para que te sintieras bien? ¿Para qué te dio dones el Señor? Para que los ofrezcas en un servicio de amor esforzado a tus hermanos. Ofrécelo, lo que tienes ofrécelo en servicio hacia los demás. Y esa es la manera en la que Dios se glorifica, porque vean lo que dice ya el versículo 11. Dice, si alguno habla, porque estos dones normalmente se pueden dividir en una clasificación de dos, ¿no? Los dones que tienen que ver con hablar y luego los dones que tienen que ver con servir. Bueno, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Cuál es el propósito final de nuestro servicio de amor? Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado por medio de Cristo. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor y de acuerdo a nuestro diseño, a nuestro don, servimos a los hermanos en un amor esforzado, a través de un amor esforzado, Dios es glorificado. Tenemos que aprender a manifestar ese amor esforzado entre nosotros. Es primordial, es lo que hemos aprendido hoy. Vamos a hacer un resumen de lo aprendido. Que sobre todas las cosas debemos mostrar un amor esforzado hacia los hermanos. La primera razón es porque el que ama con ese amor esforzado, el que sabe amar esforzadamente, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados, o sea, pasa por alto los pecados cometidos en su contra. Los perdona, los olvida. Además, ese amor se extiende ¿a quién? A extraños. A extraños. El que sabe amar con esfuerzo aprende a mostrar ese amor hacia los extraños, no solamente hacia sus conocidos, hacia sus privilegiados, hacia su casa, no, sino hacia extraños. ¿Qué más? Y debemos aprender a
servir como una muestra de amor esforzado a los hermanos, ¿a través de qué? De nuestro don. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Conoces tu diseño? Ofrece lo mejor de ti en un amor esforzado para el servicio a los hermanos. Cuando hacemos todo esto, cuando aprendemos a manifestar el amor de Dios esforzadamente hacia los demás, ¿qué sucede? Dios es glorificado. Es lo que hemos aprendido. Y además, de esa manera construimos el reino de Dios juntos, porque el reino de Dios lo construimos juntos como iglesia. Necesitamos aprender a manifestar amor esforzado. Vamos a cantar juntos un canto.